Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la ley de Coulomb. Si algo acá arriba va a aparecerles el video anterior de la ley de Coulomb de los fundamentos, pero no van a ser necesarios porque acá de todas formas se va a cubrir, así que no se preocupen. Aquellos que quizás no estén seguros, hoy se verán varias cositas de geometría que quizá algunos dejen en el olvido, pero hoy lo retomaremos, ¿listo? ¿A qué me refiero? Va acá a dibujar un triángulo de cargas. Llamémoslo así por el momento porque se parece. Hay dos cargas positivas y una negativa. Claro, entre estas tres cargas van a haber diferentes distancias. Digamos que en este tramo hay 0,22 metros, específicamente 22 centímetros. Por acá hay unos 0,3 metros y acá abajo unos 0,12 metros. Vamos a hacerlo paso a paso detalladamente. Ya ahorita les cuento los datos y las incógnitas. Ahorita nos adentraremos a las fórmulas, por ahora no se preocupen por eso. Vamos a denominar esta como carga 1, la cual va a tener un valor de menos 9 microcoulombs. Después vamos a tener una carga 2 de 16 microcoulombs. Y por último una carga 3, esta sí colóquenle bastante cuidado, que va a ser de 12 microcoulombs. Listo. ¿Qué otro dato necesitamos? Por supuesto, las incógnitas. Debe haber algo que falte, ¿no? Vamos a necesitar una fuerza resultante. ¿Esa fuerza cómo se va a conseguir? Nosotros debemos fijarnos acá, en esta carga 3. Esa es la carga crucial para este ejercicio. Vamos a necesitar encontrar en un diagrama de cuerpo libre una fuerza de atracción por signos opuestos se atraen y una fuerza de repulsión que voy a denominar con R pequeña para que no se confundan, la cual es debido a la repulsión entre estos dos polos similares. ¿Qué más? Ah, sí, cierto. El ángulo, que es importante para cualquier triángulo, claro, no se puede trabajar triángulos sin primero trabajar ángulos. Y va a ser de 39 grados. Bueno, ¿por dónde es que empezamos? Parece ya un tablero bastante lleno, porque hay muchos datos, hay algunas incógnitas y tenemos que fijarnos en la carga 3, pero eso no nos ayuda en nada, así que empecemos a trabajar. Lo que primero vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, que es un plano cartesiano, el cual tiene 4 diferentes ejes: Y positivo, Y negativo, X positivo y X negativo. ¿Cuál es mi meta? Representar el triángulo que teníamos arriba acá abajo, teniendo en cuenta que el eje es la carga 3, que yo denominé que era la más importante. Ya les explico por qué. Porque claro, van a haber dos diferentes cargas. Carga 1 en la parte superior y carga 2 en la parte inferior. Este diagrama nos ayuda a evidenciar los vectores. Hacia la carga 1 va un vector conocido como fuerza atracción. Ustedes dirán, pero no teníamos una fuerza de repulsión también. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitamos, pero no va a ir hacia esa dirección, porque no es atracción, es repulsión. Es decir, va a ir hacia la dirección contraria. Fuerza de repulsión completamente horizontal y vector, porque tiene un espacio, un módulo y una dirección determinada. Bien, ahora, reflexiones, claro, importante. Esta es la reflexión FA en Y y esta es la reflexión FA en X. ¿Cómo desintegrar trigonometría? Ahí está. Ahora sí lo explico. Lo que hicimos fue pasar este vector y desintegrarlos en dos diferentes, ya que es un vector, como yo suelo decir, doble eje. Se puede convertir en dos diferentes uniejes. El unieje X y el unieje Y. ¿Entendido? Si queda entendido, perfecto. ¿Por qué la fuerza de repulsión no tiene reflexiones? Porque es unieje. No hay necesidad de hacer reflexión si un vector ya es unieje. Claro, ustedes ya sabrán que todo este ejercicio es relativo a Q3, o sea, a la carga 3. ¿Y por qué la carga 3? ¿Por qué es que me interesa tanto la carga 3? Para serles sinceros, la verdad no sé. Ni siquiera me gusta el número 3. Hice este ejercicio y simplemente decidí escoger el número 3. ¿A qué me refiero con relativo? Vamos a tener tres diferentes cargas, como ya dije, pero vamos a asimilar la carga 1 con la carga 3 y la carga 2 con la carga 3. ¿Por qué esas combinaciones todas raras? La carga 1 ya saben que es de atracción y la carga 2 es de repulsión. Acuérdense, eso es lo crucial, eso es lo que yo quiero que se queden en este video. Pero no podemos solucionarlo sin antes saber unidades. Un microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Bien, quedó perfecto. Les cuento que todo lo anterior ha sido solo lo sencillo y ya empezamos con lo difícil. ¿A qué me refiero con punto difícil? Y es que acá se va a complicar por un tema de fórmulas, pero no será tan complicado como ustedes creerán. Primero voy a empezar con la atracción y después con la repulsión. Voy a hacer la atracción yo y después ustedes hacen la repulsión. ¿Les parece? La fuerza de atracción es igual y acá aplicamos la ley de Coulomb. La constante de proporcionalidad, que es un valor determinado, nunca va a variar, no interese qué cargas, no interese qué datos coloquemos, siempre va a estar.
por el producto de dos cargas, en este caso carga 1 y la carga 3. Voy a denominar esas cargas porque ya dije que esas eran las que se atraían, sobre una distancia al cuadrado. ¿Sí se acuerdan de los tramos? Y por favor díganme que los copiaron. Si no las tienen copiadas, no pasa nada, yo las tengo acá copiadas al lado mío, así que lo puedo reemplazar fácilmente. Pero aún así la constante nunca la mencioné, y es que es 9 por 10 a la 9 Newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Es una cifra algo complicada de memorizarse. Multiplicado por la fracción, en donde está la carga 1, que era de 9 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Por qué? Porque lo pasamos de microcoulomb a coulomb, y ya saben cómo es el factor de conversión. Acá se los reitero nuevamente, para aquellos quizá que no lo copiaron, ahí está. Ah, cierto, otra cosa, ¿por qué yo le quito el negativo? Y esta es una pregunta que mucha gente hace, y es que yo quito el negativo es por el sentido. ¿A qué me refiero? Con el sentido me refiero a que dependiendo del signo algebraico se puede establecer una dirección con respecto a algún punto cardinal. Por eso es que se ignoran los signos en las ecuaciones, pero sí se aplican es luego cuando ya veamos un análisis espacial a la dirección de la magnitud. Sigo con un pequeño presentimiento de aún estar confundidos, pero no pasa nada, ya vamos por muy buen camino. Multiplicado por la carga 3. La carga 3 es de 12 por 10 a la menos 6 coulombs, porque se pasó de microcoulomb a coulomb otra vez. Bien, ahora dividido por, ¿qué estaba en el denominador? R al cuadrado. R al cuadrado significa distancia al cuadrado. Ustedes pueden corregirme, es de 0,3 metros. Si tienen centímetros deben pasarlo a metros, debido a que el sistema internacional es bastante estricto con esas reglas. Coulomb, metro y newton son categorizados como unidades básicas. Claro, se pueden utilizar diferentes tipos de unidades, pero para los ejercicios que normalmente hago se utilizan son las unidades básicas para seguir con los lineamientos. Ahora, según el despeje de ecuaciones, debemos cancelar coulomb con coulomb y el otro también, para poder cancelar. Copien aquella ecuación y primero lo vamos a hacer por numerador y luego por denominador. A ver cómo nos queda. En el numerador, cuando multiplicamos esos tres diferentes valores, nos debe dar 0,972 newton metro al cuadrado. Pues ya cancelamos los coulombs, ¿cierto? Ahora, 0,3 por 0,3, 0,09. Metro por metro, metro al cuadrado. Se puede cancelar metro al cuadrado con metro al cuadrado y luego hacemos la fracción. Y un resultado de 10,8 newtons. Y acá entramos al primer detalle importante. Aquella magnitud va a estar dirigida hacia el oeste con una inclinación de 39 grados. Ya terminamos la atracción. Sencillo, yo creo que fue. Ahora, solamente nos falta repulsión. ¿Cómo ustedes creerán que es la repulsión? FR, muy bien. FR es igual a ¿qué? A la constante no cambia. Y arriba están algunas cargas, sobre R al cuadrado. Pero ¿cuáles son esas cargas? Una carga es la carga 3, claro, la que ya teníamos. Y la segunda, ¿cuál era? La carga 2. Muy bien. Esas dos hacen el combo perfecto de repelerse, porque son más y más polos iguales. Sustituimos las variables, empezando con la constante de 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ya esa constante quedó ahí clara. Multiplicado por el producto de ambas cargas, sería 16 por 10 a la menos 6 coulombs, multiplicado por 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Este nos parece bastante similar, ya lo habíamos tratado en el anterior. La distancia es de 0,12 metros en este tramo, muchísimo menos. El resultado, claro, va a variar. Saquen las calculadoras, el numerador cuánto da teniendo en cuenta el despeje anterior que ya sabíamos. El numerador nos da 1,728 newton metro al cuadrado. Lo de abajo, 0,12 por 0,12 da 0,0144 metros al cuadrado. Estos dos se cancelan, nos queda en unidad de newton y termina siendo 120 newtons. Muchísimo. Yo creo que me pasé con los datos, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es saber una fórmula y saber cómo aplicarla. 120 newtons, ¿a dónde? Como ya sabemos, acá tenemos el plano. Y sabíamos que la repulsión iba hacia ese lado. Según los puntos cardinales, hacia ese lado es el oeste o el este. ¿Ustedes qué creen? El este, perfecto. El este va hacia la derecha, así que 120 newtons hacia el este. Y ahí lo tenemos. Bien. Si pudiese decirles que ya terminamos el ejercicio, ustedes estarían felices. Les cuento que ni siquiera vamos por la mitad, pero hemos avanzado, eso es lo importante. Lo que voy a hacer es volver y traer el mismo diagrama de cuerpo libre. Sabemos que acá hay fuerza de atracción,
por allá va la fuerza de repulsión con R pequeña. Después se encuentra la reflexión FA en Y y FA en X, el ángulo, además sabemos los ejes. Con eso ya sabemos mucho. Bienvenidos a la sección de trigonometría. Desafortunadamente tenemos que aplicar algunas relaciones aquí y allá, pero no se complica mucho. Traigamos este triángulo y plasmémoslo allá arriba. Sé que acá tenemos la fuerza de atracción en el eje Y y en el eje X. Y claro, el ángulo, eso no se puede quitar. Bien, hay varias relaciones, hay de hecho 3. Hay una que se llama coseno y hay otra que se llama seno. Si tenemos 3 diferentes lados, porque claro, un triángulo está compuesto de 3 diferentes catetos, este sería la hipotenusa por ser el cateto más largo y además el opuesto al ángulo de 90 grados. El FA en Y sería el opuesto por, claro, estar opuesto al ángulo. Y el FA en X, el adyacente al ángulo. En ese sí que no hay ningún misterio. Eso sí puedo decir. Hablemos un poco de relaciones. Coseno, que es igual. Coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno, pues el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo podemos descomponer? Y esa es nuestra siguiente parte. Descomposición ¿de qué? Ya les expliqué de un doble eje, ¿cierto? Tenemos que descomponerlo a 2 diferentes uniejes. Concluyendo que debemos descomponer el vector fuerza de atracción. Y pues no solo de F en atracción, sino F en repulsión, pero ya lo verán más adelante. Bien. Pasamos a la siguiente página y tenemos lo siguiente. Una fuerza de atracción de 10,8 newtons acompañado de un ángulo de 39 grados. Sencillo, debemos pasarlo a FA en X, que sería igual a la fuerza de atracción multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Coseno por qué? Porque el FA en X es el adyacente, ¿sí se acuerdan? Perfecto. Y por el otro lado, bueno, vamos a tener la componente de la fuerza de atracción en el eje Y, que sería la fuerza de atracción multiplicado por el seno del ángulo. ¿Por qué? Opuesto sobre hipotenusa. Perfecto, entonces empecemos con la componente X, si les parece. Es igual a menos, ya les explico por qué, la fuerza de 10,8 newtons multiplicado por el coseno de unos 39 grados. ¿Listo? Eso nos daría entonces un resultado de menos 8,393 newtons. Ahora les quiero aclarar algo, y es el menos. Si se acuerdan que había un X y un X negativo y por acá pasaba el eje Y, ¿cierto? La fuerza de atracción iba hacia ese lado, más o menos hacia ese lado. Eso es decir, se dirige hacia el eje X positivo o hacia el eje X negativo. X negativo. Es por aquella razón que obtiene su signo algebraico negativo. Ahora, componente de fuerza de atracción en el eje Y es igual a 10,8 newtons multiplicado por el seno del mismo ángulo de 39 grados. En resumen de lo visto hasta el momento, es aplicar unas fórmulas generales y ayudarles un poco en ese paso a paso. Sería igual a 6,796 newtons. Ahora, ¿por qué es positivo? Vean este diagrama otra vez, Y y Y negativo. ¿Hacia dónde iba? Hacia el Y positivo. Perfecto. Copien esos dos resultados. Les dejo un poco tiempo y pasemos al siguiente. El siguiente, creo que ustedes ya lo adivinaron. Es el de repulsión. Perfecto. ¿Cuál era la fuerza de repulsión? Les pregunto. 120 newtons, ¿cierto? El grande que habíamos tenido. El nuevo ángulo, ya que tiene una inclinación completamente diferente a la fuerza de atracción, es igual a 0 grados. ¿Por qué 0 grados? ¿Sí se acuerdan que iba horizontal? Completamente horizontal. Teniendo en cuenta que solo se encuentra sobre aquel eje y no presenta ningún grado de inclinación. Y no me vayan a decir que 360 o que 180. Van horizontales, pero se cancelan ya que 0 es la medida apropiada cuando tenemos una flecha completamente horizontal hacia el eje X positivo. Ahora apliquemos. Fuerza de repulsión en el eje X es igual a la fuerza de repulsión multiplicado por el coseno de 0. Coloquen coseno de 0 en la calculadora. Y estoy casi seguro, 100% seguro de hecho, de que les da 1, ¿cierto? Si algo, siempre es bueno rectificar en una calculadora. Si tenemos en cuenta que el coseno de 0 es 1, la fuerza de repulsión en el eje X es igual a la fuerza de repulsión por 1. Y si ya tenemos que aquella fuerza es de 120 newtons, pues así nos quedará. Bien, pero falta algo, y es la sumatoria de fuerzas en el eje X. Para haber una fuerza resultante debemos encontrar primero una sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Se los voy a explicar mucho más sencillo. La sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a ¿qué?
Habían dos diferentes fuerzas en el eje X que ya habíamos encontrado. En un primer lugar teníamos la fuerza de repulsión en el eje X, que la acabamos de encontrar, más la fuerza de atracción en el eje X, que la habíamos encontrado ahorita. Lo habían copiado, ¿cierto? Muy bien, así es. La sumatoria de fuerzas en el eje X daría 120 newtons más, y acá menos. ¿Por qué menos? Porque la fuerza de atracción nos había dado en negativo, ¿cierto? Básicamente no es una sumatoria, sino más que todo una diferencia. 8,393 newtons. Perfecto. Estos dos saben que más por menos es menos. Es decir, es una diferencia. Últimamente nos quedaría un resultado de 111,607 newtons en signo positivo. Eso es el primer paso para el resultado. Ya casi, ya se ve la luz al final del túnel de todo este ejercicio. Pero les cuento que no hemos terminado, claro, todavía falta. La fuerza de repulsión en el eje Y es igual a la fuerza de repulsión multiplicado por el seno de θ, que era 0. Ahora coloquen en sus calculadoras seno de 0. Les daría 0. ¿Y qué saldría de ya conocer aquello? Se puede cancelar esto. Claro, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Esa es la ley de los ceros. Así que la fuerza de repulsión en el eje Y es igual a 0 newtons. Como ya encontramos eso, podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como estamos trabajando en dos diferentes dimensiones, ya cubrimos X, ahora nos falta la Y. Y será casi el mismo proceso. Fuerza en Y es igual a la fuerza de repulsión en Y más la fuerza de atracción en el eje Y. La fuerza de repulsión nos había dado 0 newtons. La fuerza de atracción, por el otro lado, nos había dado 6,796 newtons positivos. Es decir, que nos dio un resultado final de 6,796 newtons. Pero cuando yo hablo de resultado final, no me refiero a que ya terminamos. Y acá voy a introducir un teorema. Si alguno sabe de geometría, o por lo menos si alguno ha pasado el 9º grado en secundaria, sabrán de algo conocido como Pitágoras. Pitágoras no solo fue un griego, sino que también fue un matemático que nos va a dar esta siguiente ecuación. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Si lo aplicamos a este ejercicio nos quedaría fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Para cancelar exponentes. De la fuerza en x al cuadrado más la fuerza en y al cuadrado. Esos son totales, es decir, las sumatorias. Ahí vamos a estar aplicando las sumatorias, lo general, lo que obtuvimos al final. Si reemplazamos y sustituimos las variables, nos quedaría en una fuerza en el eje X de 111,607 newtons al cuadrado más una fuerza en Y de 6,796 newtons. Bien. ¿Qué sucede ahorita después? Si se realiza aquella raíz cuadrada nos va a dar un resultado de 111,813 newtons. No difiere tanto de la fuerza en el eje X. Y con eso ya terminamos la primera parte. Yo les prometí que íbamos a solamente encontrar la fuerza resultante. Pero no podemos terminar este ejercicio sin saber la dirección. Pero bueno, primero aclaremos unas dudas pequeñas. Para los que no entienden por qué la fuerza resultante da newton, la raíz de newton al cuadrado es igual a newton. Y si lo sumamos con otro newton, pues nos daría igual a newton. Perfecto, así es como se trabaja con la mayoría de unidades. De hecho, con todas las unidades se trabaja así. Sea kilogramos, sea metros sobre segundo. No me voy a demorar mucho. Y solamente me voy a entrar a la dirección para explicarles un poquito de qué trata. Resulta que la tangente del ángulo final es igual al valor absoluto de la fuerza en Y sobre la fuerza en X. ¿Por qué coloco tangente? Y es que tangente, que es nuestra tercera relación trigonométrica, vean pues que ya usamos las tres. Este video ha sido bastante completo. Es igual a opuesto sobre adyacente. ¿El opuesto cuál era? El opuesto era la fuerza en Y, ¿sí se acuerdan? Y el adyacente, fuerza en X. Los dos se dividen y perfecto, ahí quedó. ¿Qué vamos a estar utilizando para estos dos valores? Los valores que ya habíamos encontrado en la sumatoria. Es decir, la fuerza en el eje Y sería 6,769 newtons y abajo en el denominador nos quedaría 111,607 newtons. Se cancelan los newtons con los newtons y va a empezar a entrar algo conocido como grados. Eso lo vamos a ver ahorita, pero todavía no aplica. Tangente del ángulo sería igual a aquella división, nos da 0,06089. Es un número bastante pequeño. Copien eso
y pasamos a la siguiente página. Listo. Ahora para poder despejar el ángulo, porque no nos puede quedar en tangente, se aplica la inversa de aquel tangente, es decir, arcotangente o la inversa de tangente. Alguna gente lo conoce así. De el número que había escrito anteriormente, 0,06089. Perfecto. Coloquen eso en sus calculadoras, les va a aparecer como tan a la -1 es de dar shift tangente. Y eso nos va a dar 3,484 grados. Ya encontramos la magnitud, pero aún así, ¿a qué dirección? Va a ser al norte del este. La mayoría de gente lo conoce como noreste. Si tenemos acá el plano cartesiano, en donde podemos encontrar una carga en el eje, los puntos cardinales que son el norte y el este, y además una pequeña aproximación hacia lo que sería un 3,4 grados. Y listo, con eso, ejercicio resuelto. Muchas gracias por la atención prestada. Espero este video explicativo acerca de la ley de Coulomb con trigonometría, utilizando relaciones, fuerza resultante y por último una dirección, algo extra. Pero espero que se hayan quedado hasta el final del video. En comentarios, alguna duda, hasta la próxima. Así que...